Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros cultos. Vamos a orar en este momento. Digámosle, Padre Celestial, te pedimos que bendigas este culto, Señor, este video, desde el principio hasta el final, que pueda ser un éxito en la vida de las personas que te van a escuchar, Señor, que más personas puedan acercarse a ti, que más criaturas tuyas puedan ser tus hijos, Señor. Te pedimos que seas tú impactando en sus vidas, sus corazones, y que nosotros seamos utilizados de la mejor manera, Señor. Te pedimos así también que bendigas tus alabanzas, que las recibas de cada uno de tus hijos, Señor, y que seas tú hablando por medio de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con el primer grupo de alabanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Solo el poder. Que Dios les bendiga. De esta noche. Bueno, mis queridos hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas de todo corazón a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en este momento. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 33, y vamos a leer del versículo 10 en adelante. Así que ustedes lo pueden buscar. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cerremos los ojos, vamos a orar por esta palabra. Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que no sea yo, sino que seas tú utilizándome, Señor, para dar tu mensaje a cada uno de tus hijos, a cada una de las personas que van a escuchar. Pedimos que esta palabra pueda
captar la atención de las personas y así también pueda impactar en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, Señor, para que ellos puedan reaccionar y volver de sus malos caminos y volver a los caminos tuyos, Señor. Y si nunca han estado en tus caminos, que puedan iniciar a estar en tus caminos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí estamos hablando del profeta Ezequiel y estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que nosotros conocemos que el pueblo de Israel, desde que viene de Éxodo, desde que salió de la mano del faraón desde Egipto, ha sido un pueblo muy rebelde, un pueblo que se ha desviado infinitamente e innumerables veces de los caminos del Señor. Es un pueblo que veía las señales de Dios, creía, y luego cuando las cosas estaban bien dejaban de creer. Era un pueblo que se dejaba llevar por otros dioses, era un pueblo que si no veía un líder empezaban a creer en cualquier cosa, en la primera cosa que se les presentara. Y es algo normal y es un ejemplo que está en la palabra de Dios sobre nosotros también, porque igualmente pasa con nosotros, y es que nosotros vemos las maravillas de Dios, vemos las cosas que Dios hace, las cosas imposibles, vemos los milagros, y empezamos a adorar a Dios y empezamos a darle gracias a Dios y empezamos a serle fiel, pero con el paso del tiempo igualmente se nos olvida. Con el paso del tiempo, incluso hasta cuando las personas hacen un trato o le hacen una promesa a Dios, incluso hasta eso se nos olvida. ¿Qué es lo que pasa? Que es igual con el pueblo de Israel. Lo mismo muchas veces nosotros hacemos. Muchas veces somos conocedores de Dios, conocedores de su camino, conocedores de la palabra de Dios. Pero luego cuando pasa el tiempo y no hay aflicciones en nuestra vida, cuando pasa el tiempo y todo está tranquilo en nuestra vida, pues nosotros nos alejamos de Él, nos apartamos, empezamos incluso a creer en otras cosas, nos dejamos llevar por diversas situaciones, los alejamos y todo. Es lo mismo que pasa acá con el pueblo de Israel. Y nosotros vemos que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios duro porque quería que su nombre se hiciera notar alrededor del mundo y por lo tanto Él destruía a todos los pueblos, a las naciones que se metían con el pueblo de Israel, e incluso en muchas ocasiones castigó al pueblo de Israel cuando ellos se apartaron del camino de Dios, y todos le tenían ese respeto a Dios porque sabían que era un Dios verdadero y no era un Dios de mentira como los otros dioses que tenían las otras tribus que existían en ese entonces. Entonces acá el pueblo de Israel sabía que ellos se habían apartado del camino de Dios y ellos sabían que Dios podía acabarlos, Dios podía matarlos, destrozarlos en un segundo. Dios podía hacer cualquier cosa, los podía entregar en manos de sus enemigos y ellos iban a morir. Entonces por eso el pueblo de Israel dice acá que ellos han hecho rebeliones y que han pecado. ¿Y cómo se van a liberar de Dios? Si Dios sabemos que es justo, sabemos que la justicia, por lo menos acá en la tierra, es de que si nosotros hacemos algo malo, nosotros vamos a tener consecuencias de los pecados, consecuencia de los caminos de Él. Entonces, pero la justicia de Dios es un tanto distinta, un poco que nosotros no la logramos comprender hasta cierto punto, pero leyendo la palabra de Dios, pues sí se logra comprender lo que Dios busca y lo que Dios quiere. Y acá en estos versículos nosotros podemos ver qué es lo que Dios está buscando. Dice en el versículo 1, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Ellos sabían que no tenían ninguna oportunidad para con Dios. Habían visto cómo Dios había destruido otros pueblos, habían visto cómo Dios había destruido incluso mismas personas del pueblo de Israel y todo. Y dice en el 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué es el impío? El impío es una persona que es un tanto, principalmente que no sigue los caminos del Señor, que va por otros caminos, sigue su propio camino, y que es un poco cruel, por decirlo así, hablando con las distintas personas, es decir, que no tiene amor con las demás personas. Entonces dice, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Esa es una pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces acá, ¿qué es lo que está diciendo? Y es que, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento se conocía a un Dios destructor, un Dios que destruía, pero es que Dios también tiene amor para con nosotros. ¿Y qué es lo que buscaba Dios? Dios amaba al pueblo de Israel
y si bien es cierto ellos tenían sus castigos por diversas situaciones, Dios no los quería consumir, Dios no los quería matar. Él lo único que quería era que ellos reconocieran a Dios, a nuestro Dios, como su Dios, que no se apartaran, que no se alejaran, que no dejaran la adoración, que no dejaran los cantos, que no dejaran los mandamientos que Dios les había prescrito anteriormente. Dios lo único que quería era que ellos fueran fieles a sus caminos, que ellos pudieran cumplir con los mandamientos, que ellos pudieran seguir y reconocerlo a Él. Entonces dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Es decir, no había necesidad de que ellos murieran. Ellos se veían en esa situación sin salida, se veían en esa situación sin otra opción, pero a Dios le estaba diciendo, no hay incluso necesidad de que mueran. Lo único que yo quiero, dice Dios, es que vuelvan a mis caminos, que vuelvan a ser como antes, que vuelvan a recordar cuando les hice el milagro, que vuelvan a recordar cuando sucedió aquella situación difícil y yo los saqué, que vuelvan a recordar cuando los libré de pueblos, que vuelvan a recordar cuando ganaron batallas, cuando ganaron situaciones que parecían imposibles, cuando eran poquitos en número y derrotaron a los otros pueblos que eran superaban en número al pueblo de Israel. Dios solamente quería que recordaran todo eso y que regresaran a ser agradecidos con Dios. Ser agradecidos muchas veces es difícil y muchas personas no lo suelen hacer, pero cuando nosotros hacemos un favor y las otras personas es agradecida, para nosotros sentimos una gran satisfacción hablando humanamente. Pues lo mismo pasa con Dios. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos con Él, y parte de eso era que ellos siguieran sus caminos, y parte de eso es que nosotros así también sigamos los caminos de Él. Dice en el versículo 12, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará y tu, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará al día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Qué es lo que estaba diciendo acá Dios? Dios estaba hablando de la justicia de Él. Y está diciendo que si un impío hacía iniquidad y luego se arrepentía de sus caminos, pues este iba a ser perdonado, este iba a volver al redil, y que esa impiedad no le iba a ser contada. Y luego, ¿qué dice? El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Y aquella persona que es justa, aquella persona que ha conocido lo bueno y llega a pecar, esa persona entonces no va a quedar libre por su pecado. Esa persona pues iba a morir. ¿Y qué es lo que sucede acá? Cualquier persona podría decir, bueno, pues el pueblo de Israel había conocido la justicia y pecó y se apartó. Pero lo que pasa acá es de que nosotros sabemos que hay muchas generaciones dentro del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y es que cuando Dios hacía milagros, las personas empezaban a adorar. ¿Qué es lo que pasaba? Esas personas que creían en Dios, esas personas que tenían la convicción en Dios, tenían hijos, y luego trataban de que sus valores, trataban de que sus creencias, su adoración a Dios, su agradecimiento, trataban de transmitirlo a sus hijos. Pero como sus hijos no habían vivido todas esas experiencias, ellos no conocían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas descendencias, estas nuevas generaciones, no habían conocido la justicia, más bien ellos habían nacido en un tiempo en el cual ellos no vieron los milagros de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios acá? Si ellos no habían conocido esa justicia, entonces cualquier iniquidad que ellos hicieran, si se arrepentían y volvían a los caminos de Dios, si ellos regresaban a los valores que sus padres les habían dado, al estilo de vida que sus padres les habían mostrado, ellos no había necesidad que ellos murieran. Esa impiedad no les iba a ser estorbo, dice acá la palabra de Dios, sino que ellos iban a seguir viviendo. Pero si aquellas personas que sí habían conocido la justicia, lo justo de Dios, los milagros, todo lo que Dios había hecho por ellos, como Dios les había ayudado, si una persona había vivido todas esas partes y luego esa persona pecaba y se iba con otros dioses y empezaba a creer otras cosas, a esa persona pues sí iba a morir por el pecado. Lo dice más adelante, dice en el 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán contadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo.
Es decir, todo lo bueno que había hecho no le iba a ser contado. Sabemos que en el Antiguo Testamento no existía la vida eterna. Entonces, no podían obtener la salvación por medio de la fe y no tenían el Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquier injusticia que un justo hiciera, cualquier pecado, pues entonces ellos iban a perder su vida. Y dice en el 14: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Dice en el versículo 17: luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme sus caminos. Acá hay algo bien importante, y es que sabemos que la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios nunca va a pasar, todo lo demás va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Conocemos a Ezequiel como uno de los profetas mayores en la palabra de Dios. Y cuando Ezequiel le habla acá al pueblo de Israel como profecía, no solamente le está hablando a ellos, sino también está hablando hoy en día. Se nos hace a nosotros bien común este texto en el cual dice de que cualquier persona, cualquier impío que haga iniquidad puede vivir, así como en la actualidad, que cualquier persona que está pecando, cualquier persona que no conoce de Cristo, hoy actualmente, si se apartara de sus caminos, si se arrepintiese, si pidiese perdón a Dios, si creyere con su corazón, si confesare con su boca, si sigue lo que está escrito en la palabra, si se apartara de esos caminos, puede vivir. Es similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, esta profecía aplicaba tanto al pueblo de Israel como hoy en día nosotros lo estamos viviendo. Aquella persona que es justo y tiene pecado, pues posiblemente, bueno, esa persona no va a perder la vida eterna, pero incluso podría perder la vida terrenal por un pecado, o incluso podría obtener consecuencias del pecado acá en la tierra. Entonces, esta profecía que está escrita acá nos explica claramente que no hay necesidad de que nosotros suframos, no hay necesidad de que nosotros perdamos nuestra vida terrenalmente. Y es posible, o sea, es seguro que nosotros podamos obtener una vida allá en el reino de los cielos, pero no hay necesidad que nosotros tengamos mal. Dice la palabra de Dios que si nosotros ya somos justos, simplemente no pequemos, simplemente que sigamos en la justicia, que sigamos en lo recto, que sigamos en los caminos del Señor. Y si nosotros hemos pecado, si nosotros no conocemos de Dios, pues entonces acerquémonos a Dios, arrepintámonos, sigamos los caminos de Dios. Según la palabra dice, los estatutos de la vida, las reglas de la vida, son los mandamientos de la palabra de Dios, que sigamos conforme está escrito acá en la palabra de Dios, y nosotros podemos conservar tanto nuestra vida acá en la tierra, así como nuestra vida allá en el cielo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que viven diciendo, no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque soy pecador, es que yo no puedo acercarme a Dios porque soy pecador, no, es que yo peco, es que cuando deje de pecar me voy a acercar a Dios, es que no estoy listo, no estoy preparado, es que ahorita no es el momento, Dios va a saber el momento cuando. Ponen muchas excusas, y muchas de ellas es porque, o la mayoría de ellas vienen a dar a una sola razón, y es que las personas se sienten culpables por los pecados que cometen a diario, por los delitos que han hecho, por las cosas e incluso por mentiras o por lo malo que tienen en su conciencia. Y esas cosas no le permiten acercarse a Dios. Pero es mejor acercarse a Dios y apartarnos de toda la iniquidad, apartarnos de todos los pecados, que no hacerlo. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces sí podemos perder tanto la vida en el cielo, que es la más importante, así como en la tierra. Y si perdemos la vida en la tierra, no vamos a tener ya más esperanza de tener vida en el cielo. Pero mientras nosotros estemos en la tierra, nosotros podemos tener la esperanza de tener la vida en el cielo, porque mientras hay vida, ustedes pueden confesar, ustedes pueden creer, ustedes pueden hacer la oración de fe. Pero si pierden su vida en la tierra, ya no van a poder hacer eso. Entonces ya no van a poder tener la vida eterna en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no conocemos de Dios, acerquémonos para que podamos tener la vida eterna, para que nosotros podamos vivir. Y vivir tranquilamente, no solo vivir
afligido acá en la tierra por los quehaceres, afligir por las situaciones, afligir por el dinero, afligido por el trabajo, afligido por las diferentes cosas, enfermedades, sino tener una buena vida acá en la tierra, incluso sirviéndole a Dios, que es lo que debemos hacer. Entonces acerquémonos a Dios. No hay necesidad que en nosotros nos vengan cosas malas, no hay necesidad que nosotros tengamos consecuencias. Dios nos puede perdonar, dice su palabra. Imagínense si en el Antiguo Testamento dice eso. En el Nuevo Testamento, que tenemos abogado para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, pues las cosas son diferentes. Y si nosotros ya somos justos y estamos en pecado, alejémonos del pecado para que esos pecados no nos puedan llevar a muerte terrenal acá en la tierra, para que esos pecados no nos puedan llevar a consecuencias así también. Así que les dejo este mensaje hoy para que ustedes lo puedan considerar en sus vidas, para que ustedes lo puedan tomar, para que lo puedan aplicar y para que puedan acercarse en los caminos de Dios, tanto por primera vez o se puedan reconciliar con en los caminos de Dios. Así que si ustedes se quieren acercar por primera vez, hagamos la oración que siempre hacemos al final de este culto y pueden repetir después de mí. Ahí donde se encuentran pueden decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos una vez más y que Dios les bendiga.